favor, lánzate con Herencia Viva, ¿qué es? Bueno, mira, Herencia Viva es un espacio que hemos generado con Valeria. Ambas somos licenciadas en psicología y somos psicogenealogistas. Y hemos armado este espacio que tiene que ver con poder armar grupos psicoeducativos, ¿sí? Que, en los que la persona pueda enterarse de qué se trata, ¿sí? Términos como que hoy están como muy vigentes, como ser las lealtades, la fidelidad, los mandatos, los dobles genealógicos, el inconsciente, que por ahí nosotros no sabemos muy bien qué es. Entonces, en los grupos psicoeducativos, lo que estamos tratando de hacer es educar sobre esto, es definir el concepto con claridad y que cada integrante de estos grupos que quiera participar pueda hablar de su propia experiencia en la vida cotidiana, ¿m? Que lo pueda plasmar en su vida cotidiana. Entonces, nos ha parecido que es importante esto porque muchas veces uno escucha el término y cree que sabe de qué se trata, porque son términos comunes. Pero resulta que si uno no los define bien, también tiene creencias erróneas y por Claro. ende se genera expectativas erróneas, incomodidades emocionales que por ahí no son sanas. Entonces la idea es esto, eh, es poder definir con exactitud los términos y que cada persona desde su propia experiencia pueda decir en qué le pasa. ¿Está? Ahora, Valeria y tú, Valeria, justo estás acá en el live, ya lo estoy viendo. Por fin, pídeme autorización para entrar, para yo permitir aquí que entre. Está la camarita y ahí le das para entrar. Te preguntaba, Valeria, ¿y tú qué? ¿Son amigas de dónde? Porque ese cuento me interesa. Yo iba a decir, Sí, ambas son licenciadas en psicología. sí, señora. Este, Sí. ¿Ellas qué? ¿Ustedes qué? ¿Cómo Bueno, deciden fundar Herencia Viva? bueno, mira, nosotras dos somos compañeras de la universidad. Dice que ya envió el pedido Sí, 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 ah, ya te acepté. ahí está. Somos compañeras, ahí está Valeria. Hola, Vale. Hola, perdón, me hizo lío con el horario. Bueno, no se Valeria, Acá preocupe. ¿cómo te estoy. vamos a perdonar si más bien perdona tú? Gracias mil por estar aquí en estos Un horarios placer, tan un cambiados. Ahora placer. sí, quiero por favor presentarles formalmente. Herencia Viva está formada por Valeria Frandernay, por Mariana De Vita, ambas licenciadas en psicología, argentinas. Ujú. Mariana está en España y Valeria está en Argentina, en Buenos Aires. Sí. En No, en Mendoza, Mendoza. Ah, Mendoza. En en Mendoza, Mendoza. belleza, Mendoza. Estuve allí Ah, sí. hace menos de un año, amé tu tierra, Valeria. Qué Entonces, bueno. ambas son Herencia Viva y el live de hoy con mis invitadas especiales es psicogenealogía y bienestar emocional. Entonces, Correcto. agradecemos que ya se están conectando de Venezuela, de Estados Unidos, de España. Mil gracias. Entonces, la primera pregunta, por favor, ¿qué es psicogenealogía? ¿Quién responde? Bueno, yo respondo. La psicogenealogía podríamos pensar que es como una línea del psicoanálisis francés. Surge a partir del psicoanálisis de Anne-Anceline Sussenberger en Francia, donde ella empieza a ver ciertas respuestas de comportamientos que se repetían en los niños y que eran memorias antiguas de su familia. Repeticiones que tenían que ver con los abuelos, con los tíos, ciertos comportamientos. Entonces ella empieza algo que ya se usaba, que era el psicosociograma, que ya venía trabajándolo desde el año 60 Moreno. En los años 80, Anna-Celine Sussenberger lo integra mirándolo desde el psicoanálisis y la genealogía. Ella es la que acuña este término de psicogenealogía, que es poder entender cómo las memorias
se transmiten de generación en generación a través de patrones de repetición, de fechas aniversarios, de cosas que nos suceden y que nos hacen a la identidad de familia. Ok. Entonces, esta frase, por ejemplo, Valeria, de en mi familia las mujeres nacimos para ser divorciadas. Por ¿Tiene, ejemplo, lo estudia claro, la este es un psicogenealogía? patrón, este es un patrón de repetición. O sea, hubo una generación donde alguna mujer sobrevivió y fue más importante para el clan, para que siguiera la vida, que esa mujer se divorciara, porque supongamos que si no hubiera corrido peligro la vida de sus hijos. A partir de ahí hay una creencia que se va transmitiendo de generación en generación de que para que los hijos vivan es mejor que el padre no esté. Entonces, en una generación quizás se divorcian, en otra generación quizás quedan viudas, en otra generación se separan, pero en consecuencia siempre sucede lo mismo, es una madre sola con sus hijos. Y Ok. esos programas de repetición es lo que hace que seamos leales y que a veces no nos queremos separar y no sabemos por qué vamos a esa Pero es que repetición. en mi familia las mujeres siempre se divorcian. Claro, Bueno, tal cual. Claro. Es así, entonces ¿verdad? hay que ver porque originariamente no existía el divorcio. Entonces hay que ver quién fue la primera que se divorció, qué le sucedió y qué pasó más arriba. Claro, Ujú, claro. ujú. Gracias, Valeria. Ahora, las identidades. ¿Cómo la psicogenealogía mira o se basa en las identidades? ¿Para qué sirven o cómo se identifican? Bueno, el tema de las identidades tiene que ver un poco con estos patrones que vienen y que se nos instalan y son, en principio, la primera identidad, la más fuerte, es la identidad heredada, que tiene que ver con estos registros de un inconsciente más familiar y que consolida la persona que soy, ¿sí? Entonces, estos registros que dan cuenta de la persona que soy, nos van a exigir unas ciertas lealtades y nos van a pedir unos ciertos obediencia, ¿sí? Pero nosotros no solo somos estos registros que vienen de nuestra consanguinidad, sino que también generamos nuestros propios registros con nuestra propia historia de vida, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto de abordaje de la psicogenealogía, a partir de toda una técnica y todo un programa terapéutico que se va a enfocar en estos elementos que son mucho más inconscientes y más profundos y que no lo podemos ver de manera así rápida, ¿está? Otra identidad que tenemos es la identidad adquirida. Esta identidad tiene que ver con el contexto en que nosotros nos formamos, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con el contexto histórico, con el contexto cultural, tiene que ver también con nuestras decisiones y con nuestras propias elecciones de vida. Entonces, no solamente somos eso consolidado que viene por nuestra herencia, sino que también vamos aprendiendo, modificando esta identidad heredada. En estas adquisiciones, el contexto del que somos parte también nos lleva a veces a tener ciertos giros, que son los giros del destino. Estos giros tienen que ver con aquellas decisiones y aquellas elecciones que nosotros tomamos y que cambian nuestra vida, la cambian radicalmente. Estos giros pueden ser tanto positivos como negativos. Un giro del destino puede ser que yo elija algo que no tiene que ver con lo que de alguna manera se espera o con lo que aprendí, pero lo elijo igual y me hace bien a mí. Entonces puede ser que ese giro sea positivo. Pero también tenemos giros que pueden ser como tragedias, como accidentes, muertes inesperadas, desastres naturales. Y lo importante de ver en esto es que estos giros del destino modifican no solo a la persona que lo vive, sino también a todo el sistema en que la persona está, ¿sí? Y Ok. tiene que ver también con nuestras decisiones y nuestras elecciones. Después tengo acá un machete, por eso miro acá, porque hay cosas que no me las quiero olvidar.
Y la identidad esperada es como la conjunción de estas dos. ¿Mm? Es lo que se espera de nosotros. Es lo que tiene que ver más con nuestra novela natal. Tiene más que ver con lo que la familia puso en nosotros como expectativas. Entonces nosotros, cuando llegamos a una familia, recibimos un guión, recibimos una ruta de por Claro, dónde se debe transitar, ¿sí? Y qué es lo que se espera de nosotros en esto. Entonces, no necesariamente lo que se espera de nosotros tiene que ver con lo que nosotros queremos, claramente. claro, Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde se puede entrar en contradicción con estas cosas y esto es generador de mucho dolor muchas veces porque se requiere, para salir como de estos patrones, se requiere como mucha fuerza y se requiere mucha convicción, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Esta identidad esperada, si nosotros, se le llama mordaza también, porque si nosotros nos ajustamos demasiado, vamos a ser aceptados por el sistema, ¿sí? Pero si nos desajustamos, también podemos ser excluidos. Y uno de los mayores temores que tenemos es ser excluidos y no pertenecer a nuestros clanes. Porque el claro, por clan ejemplo, llama esas a frases, pertenecer. claro, esa frase, Mariana, de que, bueno, tú eres el hijo mayor, por lo tanto, tienes que ser el médico de la familia, por ejemplo. Tal cual, Tú eres tal la cual. hija menor y siempre la hija menor no sirve para nada. Esas generalizaciones rudísimas que comienzan a darse y ese es el guión que tú dices que se le entrega a la persona. Este es tu guión Sí, y de aquí y no te también, mueves. sí, y también el contexto nos dice cosas, ¿no? Porque vos nacés en un determinado lugar, con un determinado género y tenés una determinada profesión y ese contexto, esa sociedad y esa familia te pide que vos seas de determinada manera. ¿Mm? Claro, ¿te pide Entonces o te exige? te exige, porque te exige lealtad para poder pertenecer. Entonces de eso Claro, se claro, trata, de que al poner el ojo en estas cosas, uno puede ir viendo qué me pertenece a mí y qué le pertenece al otro. Y esto claro. viene a ser la ruta de la terapéutica psicogenealógica para llegar a lo que se llama la identidad construida, que es Y al cuando final yo, entonces la persona construye yo soy sin importar el guión que me dieron porque las mujeres de Mendoza les tiene que encantar el vino y cómo es posible que tú eres de Mendoza y tú no bebas vino, por ejemplo. por ejemplo, que no es muy O, común, pero sí, por lo menos de vino tenés que saber. sí, Por lo menos hay que saber de pero vino. claro, pero lo construido tiene que ver con que yo pueda ver qué es de esto lo heredado. ¿Mm? Que yo lo pueda mirar. Bueno, esto lo traigo de la familia, no sé por qué, no es mío. Esto adquirido tuvo que ver con mi escuela, qué sé yo. Yo fui a colegio de monjas y me resisto a las monjas. Entonces digo, pobre, no quiero hacer no quiero ser despectiva, pero bueno, hay ciertas cosas que para mí fueron muy duras. Entonces yo digo, bueno, esto que me enseñaron fue bueno por un lado, pero por otro lado no fue bueno para mí. Entonces se lo dejo a quien le corresponde y yo elijo lo que yo quiero y yo elijo, me voy hacia mi propia construcción. ¿Tá? Entonces, tiene que ver con poder reconciliarme con esto que me tocó, con esto que adquirí, con esto que esperaban de mí, que yo no lo pude dar, y poder elegir, dejárselo a quien le corresponde y poder elegir lo propio. Por eso, uno de los ingredientes más lindos de la psicogenealogía es la libertad que nos otorga a partir de todas estas Sí. terapeutas, ¿no? Mira, me encanta esta palabra reconciliarme, porque yo me Ujú. imagino, por favor ustedes aclárenme, que cuando una persona o un paciente decide trabajarse desde la psicogenealogía, su dolor emocional disminuye cuando se reconcilia y se da cuenta, ¿sabes qué? No tengo que cumplir este guión, yo quiero cumplir mi propio guión. ¿Es Ujú. así? Tal cual. Es así y también a ver, hay una diferencia de que a veces creemos que hay cosas que nos son impuestas y realmente son impuestas,
pero no tenemos la posibilidad de, a pesar de eso, elegirla, Ujú. ¿no? Como que las resistimos, las juzgamos, yo no quiero, no quiero. Pero cuando uno empieza a encontrar cuál es su lugar en el clan, cuál es su funcionalidad, con quiénes está vinculado, cuáles son esas memorias, uno puede decir, ah, bueno, al final no era tan malo tener memorias de mi abuela. Y puedo empezar a ver todo lo bueno porque en la mayoría de los casos uno resiste la familia, ¿no? Le echa la culpa, por culpa de mi abuelo, me pasó tal cosa, por culpa de mi abuela, de mi papá, de mi tío, me estafó la familia. O sea, siempre los otros son los responsables y nos sentimos presos y víctimas. Y cuando empezamos a ver que nosotros tenemos una funcionalidad dentro del sistema, que estamos siendo leales, pero que si ponemos conciencia, esa lealtad nos puede dar mucha libertad, nos da permiso, nos permite crecer, dejar de ser el niño con miedo que tiene que hacer todo aunque no quiera, al adulto que elige hacer, y en coherencia con todo eso, eh, no es tan malo la familia que tengo, no es tan malo pertenecer, puede Claro, ser por un eso que la palabra orgullo, reconciliación creo que es la más linda exacto, que da Claro, esta práctica terapéutica. claro, Ahora, claro, porque cuéntenme ustedes cómo llega la persona a ustedes. Imagino que ya ha probado otras terapias y dice no funciona. ¿Cómo les llega? bueno, en mm, general, yo soy un poquito más nuevita en el tema de la psicogenealogía, pero Valeria tiene más experiencia en esto y en general un poco lo que pasa es que se viene con una demanda específica y con una búsqueda y Okay. con una apertura a querer mirar un poco este árbol y para poder construir un poco esto de tu linaje, esto de tus abuelos, de qué es lo que viene, qué pasa, que repito tanto y no sé por qué, siempre caigo en lo mismo, no sé por qué. Entonces, bueno, viene la persona con una demanda y con una apertura a poder abrir todo esto, ¿no? Vale, vos que tenés más experiencia en esto de lo individual. eh, sí, yo como psicóloga soy psicóloga existencial, entonces siempre he tenido una mirada aquello que no se ve, ¿no? Que nos atraviesa de otra manera. Y a mí la psicogenealogía me apasiona desde hace muchísimos años. Lo estudiaba por placer, por ahí no le encontraba mucha funcionalidad, no me convencía el psicodrama, por ejemplo. Eh, y me especialicé en terapias de vidas pasadas y terapia regresiva reconstructiva, donde uno juega ahí con el inconsciente de otra manera. Y empecé a ver que estos patrones de que vidas pasadas no son vidas pasadas, sino que son memorias que llevamos de nuestros antecesores. Eh, y después hice una formación también en bioexistencia consciente y con todas esas cosas fui haciendo una integración. Yo digo que tengo el método Vale, donde fui haciendo una integración de todas estas cosas. Entonces, en general, los pacientes que llegan a partir de un síntoma, ¿no? Que muchas veces es un síntoma físico, y si quieren les cuento un caso para Por entender un favor. poquito la Claro. psicogenealogía, cómo funciona. Recién, mientras Mariana hablaba, estaba tratando de acordarme cómo se llama la patología, que no me acuerdo, esto pasó hace muchos años, harán 6 años, pero bueno, vino a verme un chico que el primer día que se sentó me dijo, de mi papá no quiero hablar. Yo vengo a hacer terapia porque me han mandado, pero de mi papá no pienso hablar. Y la patología, que él era profesor, y la patología se lo habían descubierto por casualidad en un preocupacional que era parecido a una leucemia. No era leucemia, pero era algo parecido. Y que si eso seguía avanzando, a él le quedaban aproximadamente 2 años de vida. Para entonces, su hijo iba a tener 3 años y medio. Y ahí está la historia. No les voy a contar todo el proceso terapéutico, pero les voy a Claro. contar lo que vimos genealógicamente. Cuando, por su línea paterna, de la cual él no quería hablar, ¿no? Y llevaba un montón de memorias, su bisabuela había sido madre soltera. O sea, su abuela no había conocido a su papá. Y había
teoría de que quizás esa bisabuela había sido abusada por su padre y a los 13, 14 años se había ido de la familia y había sido madre soltera. De ahí para arriba no se sabía nada. Esta hija de esta madre soltera es la abuela de mi paciente. Esta abuela tiene un hijo y cuando su hijo tiene 3 años y medio, su marido muere y ella queda sola de vuelta con su hijo. O sea, su madre había sido madre soltera, ella cuando tiene 3 años y medio su hijo queda viuda, ese hijo, que es el papá de mi paciente, cuando mi paciente tiene 3 años y medio se separa. No hay viuda, se separa. Y él tarda muchísimos años en entender que su papá se había ido de la familia, porque su mamá le decía, pobrecito, nosotros somos las víctimas de algún día papá va a volver. Y él se da cuenta que papá no va a volver cuando papá forma otra familia y tiene otro hijo. Y él ahora, como papá, está en la situación de repetir la historia, de dejar a ese hijo sin padre. Dejar a su hijo de 3 años. Oye, qué increíble. Exactamente, a la misma edad. Entonces, cuando él empieza, el trabajo que hicimos de reconciliación fue con su papá, de ver que su papá, que había tenido papá hasta los 3 años y medio, había aprendido que después de los 3 años y medio era mejor no estar presente para que ese hijo viviera. Que entonces su papá había hecho lo que se llama amor biológico, o sea, en apariencia era un papá que no quería relacionarse, pero era un papá que lo estaba protegiendo. Este papá ya había fallecido hacía unos años, él tenía mucho enojo con su papá, y a través de la terapia y de reconciliar y de entender estas memorias de repetición para sobrevivir, él pudo eternamente hacer las paces con este papá. Y al cabo de un tiempo la enfermedad no existía más. Le hicieron estudios en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, en Chile, y hoy en día su hijo ya tiene como 7, 8 años, él sigue con su hijo, y se sanó completamente, simplemente cuando entendió que él, por un lado, estaba repitiendo y siendo fiel y leal al clan, y por tanto había que abandonar a los hijos. Y por otro lado, ese dolor que él siempre había tenido de que su papá lo abandonara, pudo resignificarlo desde este lugar. Y entender que su papá, lejos de haberlo abandonado, hizo lo mejor que el clan decía que había que hacer. Claro, ahora ustedes, qué bárbaro, qué maravilloso, porque tengo como la imagen, Valeria, Mariana, que ustedes son solicitadas por pacientes que además ya han probado otras terapias, no ha sido exitoso, por las causas que sea, ¿sabes? Esto no es para cuestionar otras terapias, no ha sido exitoso, y de pronto llegan ustedes pegando gritos ya, como que quítenme este dolor que estoy teniendo que no Y el entiendo. desafío es enorme, porque dicen, esta es la última vez que lo intento. Y uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ser la última? ¿No? Pero al mismo tiempo apasiona, de decir, no, te voy a mostrar que hay otros caminos. Entonces, es un desafío hermoso poder pensarse desde otro lugar y poder sacar la cabeza fuera del barro. Y también, Cecilia, también pacientes que han profundizado, ¿no? Y que quieren seguir profundizando y seguir metiéndose en cuestiones más inconscientes, ¿no? Que quieren trabajar en otras dinámicas, conocer más de su experiencia, o cosas que llaman la atención de por qué esto siempre me limita en el mismo punto, por qué siempre repito con lo mismo, ¿no? Como que también están estas búsquedas de gente que quiere seguir profundizando, ¿no? Ahora, Entonces, de pronto tienen dos tipos de pacientes. Sí, Dice, tengo demasiado dolor, nada me ha funcionado, y aquel que dice, quiero más, como dicen ustedes. Mira, aquí nos dice energía brillantina, tener otros lenguajes para acompañar a otras capas de profundidad del ser. ¡Qué hermoso! Claro. ¡Qué hermoso! Y hay otro tipo de paciente, que es el curioso, porque como hace unos años que el tema de la psicogenealogía, del árbol genealógico, de los ancestros, con las constelaciones, con la serie esta de televisión Mi Otro Yo, se ha hecho como más popular,
hay mucha gente que dice, bueno, y a mí cómo me atraviesa esto, y esto qué tiene que ver conmigo. Exacto. Entonces también Ujú, está el que viene por la curiosidad y ujú, descubre un mundo. ujú, Claro, ahora totalmente. ustedes sugieren que la persona tiene que indagar sobre su herencia, indagar sobre quién era su abuela, quién era su abuelo, cómo se conocieron los papás, porque a veces pareciera que vivimos en automático y no tenemos tiempo de sentarnos con nuestros padres o a preguntarle, mira, échame el cuento, ¿cómo es el cuento en esta familia? Eso es Tal importante. cual. Totalmente. Es Sí, un totalmente. requisito. Es un requisito Sí. estar dispuesto a meterse a navegar en la historia. A veces por ahí dicen, no, es que mis padres ya murieron, es que no tengo a quién preguntarle, pero siempre, siempre hay una amiga de mamá, un tío, una prima que tuvo la curiosidad antes y recolectó información. Es un movimiento, ese movimiento de ir a buscar información, de empezar a dibujar este mapa, que es el árbol, hace un montón de movimiento interno, porque sobre todo empiezo a ver que yo tengo un lugar. Es re importante eso, porque si no está todo como en el aire, pero cuando yo puedo empezar a ver el lugar que cada uno tiene, que aunque yo conozca de un abuelo tenía 4, me empieza a dar una identidad, que tiene que ver con esa identidad heredada, pero que también justamente sostiene la identidad construida. Ujú. Entonces, Claro. es un montón lo que se trabaja internamente solo con el hecho de empezar a buscar la información. Sí, y por otro lado, Cecilia, que la psicogenealogía lo que hace, si bien uno trabaja con el árbol genealógico, eh, trabaja con fechas, trabaja no sé, con empezar a investigar un poco la historia, lo que se hace desde la psicogenealogía tiene que ver con el estudio de las vinculaciones, de las emociones, de cómo se han gestado los vínculos, de cómo han sido las historias de estas personas. Y bueno, y eso es lo que también nos va diciendo a nosotros qué traemos de eso, ¿no? Claro, claro. Mira, en mi caso, por ¿Cómo miramos ejemplo, la vida? ¿Cómo en tu casa miran exacto, la vida? Miran la vida. exacto, porque tampoco es magia esto. Vos pensás que, por ejemplo, mis abuelos son todos inmigrantes italianos y mi abuelo materno nunca quiso hacerse el DNI argentino, siempre estuvo con su pasaporte italiano. ¿No? Entonces, Claro. esto, mi mamá me lo cuenta como una cosa muy llamativa, mirá, nunca quiso. Entonces, uno empieza a asociar y dice, bueno, es que nunca quiso renunciar a su tierra, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto se transmite en la familia lo transmite a los que siguen. Entonces, así se van transmitiendo los registros y eso es lo que uno va después repitiendo si no le pone luz a las situaciones, ¿no? O lo que va Claro. necesitando reparar, ¿está? Entonces, bueno, es realmente abrir una ventana muy rica de conocimiento personal y de conquista de libertades personales y de responsabilidad para con los que siguen. Claro, Porque y todo sobre todo me aquello... gusta que es Sí, abrir la ventana con profesionales responsables que van a estar totalmente, allí acompañándote cuando al abrir esa ventana veas cosas que no sabías o cosas ujú, dolorosas, que esa totalmente. es la responsabilidad. Entonces quiero irme a el concepto de bienestar emocional. Ujú. Todos sabemos que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y que en este año la Organización Mundial de la Salud dijo, mire, la consigna es hable sin pena, sin vergüenza de su salud mental. Dignifíquese, Ujú. no sienta estupor, me parece maravilloso. Entonces, ¿cómo ustedes miran la salud? Em, yo creo que, y esto es un poco a lo que apunta esto de la posibilidad de construir la propia historia, porque es como sacarse todas aquellos condicionantes, ¿sí? Que no me permiten mi coherencia interna.
que no me permiten alinearme con mis deseos, mis necesidades y también reconciliarme con lo que recibí, lo que hablábamos recién. Pero en la medida en que yo puedo construir una vida con cierta coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que acciono, es donde más bienestar voy a poder lograr. ¿Está? Entonces, claramente que el poder sacarme mochilas de lo que no me corresponde y dejársela a quien le corresponde para yo seguir con lo mío, claramente que es un aspecto básico en el bienestar emocional. La Claro, conquista de lo propio, de la autonomía, del logro, de los logros personales, del desarrollo individual. ¿Está? claro. Entonces, Y claramente que también, esto, sí. y también entender que muchas veces hay situaciones que las vivimos como un karma, con sufrimiento, con dolor, y en realidad es una protección del inconsciente familiar. Entonces también eso nos trae mucha calma y mucha paz interior. Por ejemplo, una mujer que no encuentra pareja, que se siente sola, que ningún hombre la mira, que quiere tener un hijo y no se puede quedar embarazada, y cuando uno empieza a acompañarla a mirar su árbol, quizás hay muchos niños muertos o madres que murieron en el parto, y eso hace que su inconsciente le esté protegiendo y le esté diciendo, hey, no, porque allá estás relacionada con esta abuela, todos estamos relacionados con la abuela materna, Ujú. y allá te Sí, moriste, entonces mejor no. Y cuando uno puede decir, ah, ok, allá no tuve esas oportunidades, allá siendo mi abuela no tuvo esas oportunidades, pero yo sí las tengo y las puedo defender. Nada, cambia la situación y aparece ese amor y aparece la familia. Entonces hay todo un movimiento de muchas cosas que las vivimos como castigo, como karma, o por qué a mí, o por qué me tocó esta claro. familia, y Porque yo, empezamos a ver. Claro, nosotros también en psicogenealogía, porque no todo es malo, también está el libro de Totalmente. mérito. O sea, Ujú. todo lo bueno que, por ejemplo, la familia de Bach, del músico, ¿no? 15 generaciones de músicos extraordinarios. Bueno, fueron transmitiendo también eso, y es positivo. Entonces también ayudamos a la persona que vaya construyendo su libro de mérito, que vaya viendo todo lo bueno que tiene pertenecer a este clan, que no todo es malo, claro, ni, todo ni lo todo viejo te viene a limita. encontrar, todo lo bueno te viene a encontrar porque por herencia todo lo bueno también viene. Tal Totalmente, Eh, cual. totalmente. Colegas, Así. yo sé que ustedes justo el 10 de octubre lo Sí, escogieron porque imagino que sí, es una fecha maravillosa. sí. Bueno, además tengo que decirles que el 10 de octubre cumplo 58 años y me Ah, da, bueno. y yo digo, Qué oye, yo bien. soy tan psicóloga que la vida me dio la suerte de cumplir justo el Día Mundial de la Salud Mental. Pero a lo que Sí. quiero decirles, disculpen esta locura, que ustedes tienen una masterclass gratuita y me parece maravilloso que nos inviten a todos cómo acceder a ese regalo tan bello que ustedes nos están dando ese día. Bueno, para poder inscribirse, hay un formulario de inscripción que está colgado en nuestro Instagram, que Ujú, el Instagram es @herencia.viva.psico. ujú. Ahí pueden ingresar y hay un formulario de inscripción. Es totalmente gratuita la masterclass, más o menos va a durar 1 hora, y donde vamos a estar explicando algunas temáticas y un poco lo que hacemos y lo que queremos, en lo que queremos avanzar. Ok, ¿Sí? ¿a qué hora es la masterclass, Mariana? A las 3 de la tarde, hora argentina. Ok, 3 Argentina. Ujú. Perfecto. Ok, está Sí. bien. 3 Argentina, una Venezuela, 12 Perú. Pero bueno, luego explicarán las horas, Cada uno pero tiene que vámonos, buscar su hora. Sí, claro, Sí, vamos cada a uno. ubicarnos que es las 3 Argentina. Sí, 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 sí. sí. Y ahí Igual, lo que queremos sí. proponer también, dar un poco a conocer la propuesta de trabajo que tenemos, que es de construir grupos psicoterapéuticos, a ver, psicoeducativos, que tienen Ujú. eh, un trasfondo terapéutico, pero no son grupos netamente terapéuticos.
Es decir, queremos hacer psicoeducación de la psicogenealogía, por esto que te decía antes, ¿no? Que hay un montón de información que anda por ahí dando vueltas y que no se entiende o se malentiende. Entonces, bueno, queremos dar también esa herramienta. Claro, Sí, Valeria, y tenemos que decir también que un ejercicio ilegal de la profesión porque se abren heridas y después no se tiene la manera de cerrarlas. Mira, aquí están haciendo un comentario que tengo que leerlo. Ah, bueno, Cecilia, hola, qué interesante, importante este tema tratado en este momento. Felicitaciones y bendiciones para las ponentes. Cecilia muchas es mi gracias. mamá, está en Venezuela y que, bueno, y Ah, gracias por escribir, mami. Energía gracias. brillantina dice hermoso y ella dice tener otros lenguajes para acompañar en otras capas de profundidad del ser. Y muchas personas, Jessica dice, qué linda propuesta. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Los esperamos a todos para que puedan asistir, participar con preguntas, lo que quieran saber, las dudas que quieran sacarse y bueno, y enterarse de qué se trata todo esto que es altamente constructivo realmente. Sí, si alguien quiere sostener una sesión privada con ustedes, bueno, online, porque muchas de las personas que están acá viven en Estados Unidos, en España, en Perú, en Venezuela, en Colombia, ¿cómo hacen? ¿Cuál es la vía? Mira, pueden escribirnos algún mensaje, seguirnos en el Instagram y escribirnos algún mensaje privado. O también nos pueden llamar a por WhatsApp, a nuestros teléfonos, no sé si los querés dar, Cecilia, a Sí, nuestros teléfonos. sí, Bueno, cómo no. Si no tienen problema de dar el no, para teléfono, por nada, favor. Ok, para ok. nada. Yo te voy a dar el mío de Argentina, que es más 54 Ujú, 299 ujú. 505 9534. Ok. Vale, ¿y tú? Y el mío comienza igual, Más cincuenta y eh, cuatro más 54 261 55 42 842. Y yo también estoy en Instagram como valeria.fray. Sí, ya yo tengo acá. De igual manera, este live queda grabado para todas las personas que se han ido conectando y yo por allí voy a dejar las conexiones de Mariana, de Valeria y de Herencia Viva y que por favor hay que inscribirse en esa masterclass que además es un regalo a la vida que ustedes le están dando al bienestar Claro, emocional de las personas. claro. Te esperamos, Cecilia, si podés asistir, te esperamos. Nos Sí, encantaría que porque estés ahí. Sí, claro. Imagina ese regalo. Bueno, palabras finales, mis apreciadas colegas. Feliz, Valeria, de conocerte. Quiero decir que Igualmente, Mariana, tuve el honor de trabajar con ella en Opción Yo, fue mi facilitadora y agradezco mucho, Mariana, todas las cosas que aprendimos de ti. Te mandamos besitos Muchas desde gracias. Opción Yo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que los extraño un montón, ¿eh? Los extraño muchísimo. Qué Pero lindo. bueno, también un gusto. Muchas gracias por esta propuesta. Y bueno, en algún momento cuando hagamos un vivo nosotros te vamos a estar invitando, así que prepárate. Por favor, invítenme, invítenme. Bueno, un Bien, feliz sí, jueves, y colegas. Gracias por su tiempo, por estar aquí. gracias. Yo aprendí gracias. muchísimo de esta práctica terapéutica y estoy segurísima que las personas que se conectaron también. Un beso muy Muchas gracias. grande desde aquí, desde Lima, Perú, mi casa, a la orden cuando quieran venir a comer ceviche con Mu- arepa. Ahí Muchísimas gracias. estaremos. Y yo quiero decir, en esto que pediste de palabras finales, quiero decir que hay mucha gente que no conoce de la psicología o conoce alguna línea de la psicología y entrar acá no significa necesariamente que estoy loquito, que estoy mal de la cabeza o que me pasa algo grave, sino simplemente es un autoconocimiento y es un autocuidado y es una autosanación. Entonces es acompañar a encontrar las propias herramientas para la vida. Nada más. Así es. Muy bien. Bueno, besos Gracias. grandes, cuídense mucho. Placer Mariana está en enorme. España, Valeria está en Argentina, pero están cerquita de todos nosotros.
Estamos todos. Gracias, Gracias. Elena. Cariño. Muchas gracias. Chao, chao. Besito. Chao.